tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, apreciado grupo. Soy la doctora Marien Vilela, especialista en medicina integrativa e hipnosis clínica. El conversatorio de hoy es sobre la permeabilidad intestinal, origen de muchas enfermedades. Para abordar este importante tema, lo he dividido en 6 partes. Primero, saber qué es la barrera intestinal y cuál es su función. Segundo, saber qué es la permeabilidad intestinal y cuáles son sus funciones. Tercero, a qué llamamos el síndrome de intestino permeable y cuáles son sus síntomas. Cuarto, qué patologías aparecen por la alteración de la permeabilidad intestinal. Quinto, cómo sanar el intestino permeable. Y sexto, conclusiones generales. La barrera intestinal es una de las propiedades de la mucosa intestinal. Está compuesta por elementos físicos, bioquímicos e inmunes. El epitelio intestinal, elemento principal de la mucosa intestinal, asegura la contención adecuada de contenidos luminares indeseables dentro del intestino, mientras preserva la capacidad de absorción de nutrientes. La superficie de la mucosa del tracto gastrointestinal está revestida de células epiteliales que establecen esa barrera efectiva mediante uniones intercelulares entre el medio interno y el medio externo, impidiendo así el paso de sustancias potencialmente nocivas. El intestino ha desarrollado la función de barrera intestinal, que es un sistema defensivo que actúa para impedir el paso de antígenos, de toxinas, de microbios, y esta función de barrera intestinal mantiene el correcto desarrollo de la barrera epitelial, el sistema inmunitario y la tolerancia hacia los antígenos de la dieta y la microbiota intestinal. Ahora bien, ¿qué es la permeabilidad intestinal? No es más que la capacidad de las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes que provienen de la dieta. Esas membranas bloquean el paso de sustancias tóxicas, bacterias, virus que dañan el organismo. De forma fisiológica, el intestino es permeable, de manera que selecciona los nutrientes que van a entrar al cuerpo, defendiendo al organismo de muchos elementos nocivos, de sustancias perjudiciales para nuestra salud. Tener una permeabilidad intestinal aumentada ocurre cuando esta función de control desaparece, es decir, no funciona bien las entradas entre las uniones intercelulares entre el medio interno y el medio externo. ¿Cuáles son entonces las funciones de la permeabilidad intestinal? Tiene 2 funciones: absorber nutrientes e impedir determinadas sustancias nocivas al organismo. Estás escuchando Conversatorios. Cualquier proceso inflamatorio que afecte a la mucosa digestiva puede alterar la permeabilidad intestinal. El síndrome del intestino permeable es una alteración de la pared del intestino delgado que hace que sustancias y microorganismos puedan pasar esa barrera y llegar
al torrente sanguíneo. La mucosa del intestino delgado tiene una superficie extendida entre 400 y 600 metros cuadrados. Es la mayor barrera protectora del cuerpo contra el exterior. La capa protectora de la mucosa intestinal está cubierta por un moco protector donde primero hay una capa de bacterias, que es la microbiota, y debajo una capa de inmunoglobulinas A, que sirven de protección y defensa. Los enterocitos están unidos entre sí por estas uniones intercelulares que son proteínas selectivas que permiten el paso de nutrientes entre dos enterocitos de manera selectiva. Hay nutrientes y minerales que pueden pasar a través de los enterocitos. Hay sustancias indeseables como metales pesados, toxinas, bacterias, virus, aditivos alimentarios que afectan estas uniones o enterocitos y pasan esas sustancias a la sangre. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que se presentan cuando hay un síndrome de intestino permeable? Primero, fatiga. Segundo, dolor en las articulaciones. Tercero, afecciones de la tiroides. Cuarto, dolor de cabeza. Quinto, erupciones cutáneas. Sexto, rosácea. Séptimo, acné. Octavo, calambres. Noveno, hinchazón. Décimo, sensibilidad a los alimentos, problemas digestivos, aumento de peso y sofocos. Si no se trata el síndrome de intestino permeable, provocará entonces colon irritable, también llamado colitis nerviosa, producirá enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, migrañas, eczemas, depresión y ansiedad. También enfermedades autoinmunes graves, diabetes tipo 1, deficiencias de vitamina B12, de hierro y de zinc. ¿Cuáles son las patologías que aparecen por alteración de la permeabilidad intestinal? La permeabilidad intestinal puede alterarse por exceso o por defecto, es decir, por aumento de la permeabilidad o por deficiencia de la permeabilidad. Todo esto se relaciona con muchas enfermedades intestinales. Los problemas de permeabilidad intestinal originan un trastorno que se da cuando hay desequilibrio de las bacterias que habitan en el organismo. Se altera entonces la microbiota intestinal. Este tema que expuse en uno de los conversatorios anteriores lo pueden volver a escuchar en el canal YouTube Conciencia y Salud WhatsApp. Cuando se altera la microbiota, los alimentos se digieren muy mal. Empeora la inmunidad frente a ciertas enfermedades. Cuando se produce un incremento o un aumento de la permeabilidad intestinal, se altera la función de barrera del intestino a causa de infecciones intestinales, consumo de alimentos alergénicos, consumo de alcohol, antibióticos, la quimioterapia, la radioterapia o alteraciones inflamatorias e inmunitarias crónicas. Cuando se produce una disminución de la permeabilidad intestinal, puede ser por causa de la mala absorción y origina desnutrición en presencia de una ingesta alimentaria, que está normal en calidad y en cantidad.
Por ejemplo, la enfermedad celíaca se relaciona con una disminución de la permeabilidad intestinal. Cualquier proceso inflamatorio que afecte a la mucosa indigestiva alterará la permeabilidad intestinal. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o rectocolitis ulcerativa, infecciones bacterianas o infecciones víricas. Estás escuchando Conversatorios. ¿Cómo sanar el intestino permeable? Se recomienda primero eliminar alimentos y sustancias dañinas. Segundo, una dieta reparadora intestinal saludable. Tercero, reparar el tracto digestivo. Cuarto, consumir alimentos saludables para el intestino como tubérculos, verduras, legumbres, hortalizas, frutas y probióticos. Quinto, suplementar la dieta con productos como probióticos, fibra, enzimas digestivas y L-glutamina. Sexto, seguir un estilo saludable, tener buenos hábitos de sueño, manejo del estrés y ejercicio moderado. ¿Cuáles son las pautas de tratamiento que se requiere para las patologías de la permeabilidad intestinal? Primero, en la dieta es una de las pautas importantísimas, evitando productos irritantes como productos refinados, procesados e industrializados. Segundo, abordaje psicológico para mejorar el estado de ánimo y el estrés. Nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Tercero, estudio de intolerancias o alergias alimentarias. Cuarto, reponer la microbiota intestinal con la ingesta de probióticos y prebióticos según la historia médica del paciente. Quinto, mejorar el estado inmunitario para responder a las sustancias que han penetrado. Sexto, ingesta de suplementos como aminoácidos, minerales, vitaminas que ayudan a reparar la pared intestinal. Los alimentos como el azúcar, los transgénicos, los productos lácteos, los quesos y los cereales sin germinar pueden causar daños en el tracto digestivo y alterar nuestra permeabilidad intestinal. Estos alimentos dañan al intestino, fomentan el crecimiento de bacterias no saludables y dificultan la digestión. Toxinas pueden ser responsables del intestino permeable, como por ejemplo el agua del grifo, pesticidas, medicamentos antiinflamatorios, aspirinas y antibióticos. El estrés promueve también la permeabilidad intestinal, esa barrera, permitiendo que las bacterias y antígenos crucen y activen una respuesta inmune de la mucosa, aumentando la filtración intestinal y provocando un aumento de las citoquinas proinflamatorias. Algunos síntomas que es importante tener presente que nos indica que necesitamos probióticos. Los más frecuentes estos síntomas son las diarreas, la distensión abdominal, eructos, estreñimientos, cólicos, olor desagradable de las heces. Para ello
Hay alimentos probióticos que nos ayudan a reparar esa barrera intestinal. Por ejemplo, frutas como manzana, que contiene 100 millones de bacterias saludables que pueden interactuar de manera saludable con la microbiota intestinal. El yogur natural, fuente de probióticos y alto contenido en calcio. El kefir, producto fermentado con levadura y bacterias, indicado en las dietas altas de proteínas. Podemos usar también como probiótico kombucha, que es una bebida fermentada hecha principalmente a partir del té negro. Leche fermentada, que es la base para elaborar el yogur, es fuente de probióticos. El chucrut, preparación culinaria elaborada a través de la fermentación de hojas frescas de repollo o col. Pepinillos encurtidos se dejan fermentar en agua salada con sus bacterias lácticas naturales. Pan de masa madre depende de levaduras y bacterias que se producen a través de la fermentación de cereales como el trigo y de los microorganismos del ambiente. El ajo, que ayuda al crecimiento de los probióticos en la microbiota. La naranja, rica en vitamina C, flavonoides, potasio y fibra. Chocolate negro, el cacao que contiene favorece las bacterias intestinales. Tempeh procede de la fermentación natural controlada de la soya. La parte blanca que se observa en el tempeh corresponde al micelio o crecimiento de los hongos Rhizopus. La piña es diurética, rica en vitaminas y minerales, es excelente probiótico. Guisantes que contienen probióticos llamado leuconosoc mesentérico. La fresa, los frutos rojos en general son alimentos probióticos. El kimchi es un alimento tradicional coreano que se elabora mediante la fermentación de verduras. Las cebollas, que promueve el crecimiento de bacterias saludables en el intestino. Los arándanos, además de probióticos, son antiinflamatorios, previenen enfermedades neurodegenerativas. Almendras, que son frutos secos, ricos en probióticos. Pistacho, antioxidante, antiinflamatorio, importante para la salud intestinal. El miso, originario del Japón, que este es un alimento que se produce por la fermentación de la soya con sal, y el koji, un tipo de hongo. Aceitunas que contienen bacterias lácticas. Vinagre de manzana, que ayuda a controlar la presión arterial y reduce el colesterol, excelente probiótico. Zumo de apio, España o celery, que es una bebida probiótica que favorece la eliminación de toxinas. Y por último, las nueces, rica en vitaminas, minerales y grasas saludables que protege la microbiota intestinal. ¿Habrá algún examen que podamos saber cómo está nuestra permeabilidad intestinal? Sí lo hay. Es un examen no invasivo para las personas que desean saber cómo está su salud intestinal. También aquellas personas que tengan alguna alergia o intolerancia alimentaria o intolerancia al gluten, o pacientes con enfermedades o sintomatología intestinal de tipo crónico. Hay una prueba no invasiva donde se evalúa la integridad y el funcionamiento de la mucosa intestinal y es muy válida para el diagnóstico de las causas de aquellos síntomas intestinales y sistémicos. Además, esta prueba, este análisis no invasivo, proporciona información terapéutica para el seguimiento clínico. ¿En qué consiste esta prueba de permeabilidad intestinal? Consiste en la administración de sustancias no metabolizables de diferentes pesos moleculares como la lactulosa y el manitol mediante sobrecarga oral. Se cuantifica a través de una técnica llamada cromatografía de gases.
Ese porcentaje de ambas sustancias se cuantifica en la orina una vez que se eliminan. Para ello, el paciente requiere estar preparado previamente 8 horas en ayunas. Antes de la prueba no debe tomar medicamentos ni hacer actividades que requiera esfuerzo. Estás escuchando Conversatorios. En conclusión, nuestro tracto digestivo sirve como una barrera que solo deja pasar ciertas sustancias pequeñas, lo que evita que pasen sustancias dañinas más grandes. Naturalmente, el tracto digestivo tiene pequeños agujeros que dejan pasar estas sustancias. Cuando aumenta la permeabilidad intestinal, esos agujeros se agrandan y comienzan a dejar pasar sustancias y partículas más grandes y dañinas como desechos tóxicos, alimentos no digeridos, virus y bacterias. Una vez que estas sustancias dañinas se deslizan a través del sistema digestivo, se filtran en el torrente sanguíneo, viajan por todo el cuerpo, causando problemas inmunitarios, y esto produce también alteraciones de la absorción de nutrientes y problemas de deficiencias nutricionales. Hasta aquí este conversatorio. Espero que le haya sido de mucha ayuda. Estoy atenta a cualquier duda, inquietud, pregunta. Y gracias por su presencia y será hasta un próximo conversatorio. Gracias. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.